Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un artículo de investigación que toca un problema, bueno, problema fundamental, casi filosófico, diría yo, del aprendizaje automático. Sí, uno de sus problemas de base. Exacto. ¿Qué ocurre cuando los datos que queremos entender no son elementos aislados, sino que forman parte de un tejido, donde cada hilo depende, pues, de los que tiene al lado? Pensemos en los píxeles de una imagen, por ejemplo. Justo, solo forman una cara cuando se ven en conjunto, o las notas de una melodía, cuyo significado cambia por completo según la secuencia en la que estén. El contexto lo es todo. Pues nuestra misión de hoy es precisamente desentrañar una solución propuesta para este desafío, clasificar lo que llaman datos estructurados. La fuente es un artículo de Andrija Petrovich y sus colegas. Se titula Gaussian Conditional Random Fields for Classification. Es un título denso, sí, pero la idea que esconde es increíblemente ingeniosa. Ya lo creo que sí. Bueno, vamos a desgranar esto. El gran reto es enseñar a una máquina a tomar decisiones sobre elementos que, por así decirlo, se susurran cosas entre ellos. Me gusta esa imagen. Si la etiqueta de un píxel depende de la de sus vecinos, un clasificador que los mira de uno en uno está ciego al contexto. No ve el cuadro completo. Y este artículo propone una forma de sortear los grandes obstáculos que han frenado el progreso en este campo. A ver cómo lo hacen. Para entender la magnitud del problema, imaginemos que intentamos reconocer qué hay en una fotografía. Vale. Pero la única regla es que solo podemos mirar un píxel a la vez, de forma aislada. Vemos un punto azul. ¿Qué es? ¿Cielo? ¿Agua? ¿Quizás un coche? Imposible saberlo. Exacto. Necesitamos ver su relación con los píxeles de alrededor para entender que, bueno, si está rodeado de más azul y algo de blanco, probablemente sea cielo. Exacto. Ese es el núcleo de los datos estructurados. El valor de una parte está definido por su relación con las demás. Y para resolver esto se han creado herramientas. Sí, y herramientas muy potentes. El artículo se centra en una de las más conocidas, los Conditional Random Fields, o CRF. Los CRF me suenan. Han sido el estándar durante años, ¿no? El estándar de oro, sí, para tareas como etiquetar partes de una oración, segmentar imágenes médicas o incluso, como decías, identificar acordes en una pieza musical. Su diseño se basa precisamente en modelar esas dependencias entre las etiquetas que queremos predecir. O sea que suenan como la solución perfecta. Si están diseñados justo para eso, ¿dónde está el problema? ¿Por qué seguir investigando? Ah, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A ver, Porque sí, conceptualmente son geniales, pero en la práctica tienen un talón de Aquiles, vamos, enorme. el coste. El coste computacional. El artículo de Petrovich lo deja clarísimo. Entrenar un CRF implica unos cálculos que pueden ser extremadamente lentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consume tanto? Sobre todo el cálculo de algo que llaman la función de partición. Un momento. Has mencionado un término clave ahí. Función de partición. Suena muy técnico, pero si es el cuello de botella, tenemos que entender qué es. ¿Podemos traducirlo a algo más intuitivo? Por supuesto. A ver, imagina que tienes una imagen de solo 10 píxeles. Y cada píxel puede ser cielo o tierra. Vale. 2 opciones por píxel. ¿Cuántas combinaciones posibles de etiquetas hay para toda la imagen? Pues 2 elevado a 10. Más de 1000. Ya. Ahora imagina una imagen de 1 megapíxel. El número de combinaciones es astronómico. Se dispara. La función de partición, en esencia, es el coste de normalizar la probabilidad teniendo en cuenta todas esas combinaciones posibles. Y cuando la estructura de los datos es compleja, como muchos ciclos y conexiones, como en una cuadrícula de píxeles, El cálculo explota. explota. Se vuelve intratable. No se puede calcular de forma exacta en un tiempo razonable. Entendido. Es como intentar planificar la ruta de un repartidor que tiene que visitar miles de ciudades. El número de rutas posibles es tan gigantesco que no puedes evaluarlas todas. Esa es una analogía perfecta. Hace que los CRF, aunque potentes, se ahogan en su propia complejidad. Si la herramienta estándar es tan aparatosa, ¿qué alternativa proponen los autores? Pues proponen mirar en una dirección. Sorprendente. Nos presentan a un primo de los CRF, un modelo llamado Gaussian Conditional Random Fields. ¿Los GSRF? Exacto, GSRF. Espera, gaussiano. Eso me suena a la famosa campana de Gauss, a distribuciones de probabilidad continuas, a números. Sí,
Pero aquí estamos clasificando, decidiendo entre categorías discretas como spam o no spam. Parece que estamos intentando usar un motor de Fórmula 1 para mover un submarino. ¿Cómo encaja? Esa es exactamente la cuestión, y ahí reside la genialidad de la propuesta. Tienes toda la razón. Los GSRF se diseñaron para problemas de regresión. Para predecir números. Sí, para predecir un valor numérico continuo, como la temperatura de mañana. Su gran ventaja, y el motivo por el que los autores se fijaron en ellos, es que su base matemática es una distribución gaussiana multivariante. Y, de nuevo, ¿por qué eso es una ventaja? ¿Qué tienen de especial las gaussianas? Pues, sin entrar en la matemática pura, las gaussianas tienen propiedades muy amables. Amables. Sí, amables para los cálculos. Permiten encontrar la solución óptima de una forma directa, analítica. La función de pérdida que hay que minimizar es convexa. Convexa, o sea que tiene forma de cuenco, con un único fondo. Justo. Y es fácil encontrar ese mínimo. No tienen el problema de la función de partición que hacía explotar los cálculos en los CRF. Son increíblemente eficientes. Vale, lo pillo. Tenemos un motor súper eficiente, el GCRF, que no tiene los problemas de cálculo de los CRF, Eso es. pero que está hecho para el tipo de problema equivocado. Sigo viendo el motor de Fórmula 1 y el submarino. ¿Cuál es el truco para conectarlos? El truco es... es la gran innovación del artículo. Es una idea brillante. Ajá. En lugar de intentar predecir directamente la etiqueta spam o no spam, el modelo hace un paso intermedio. Un paso intermedio. Primero, usa toda la maquinaria eficiente de los GCRF para predecir un conjunto de variables continuas, unos números. En el artículo las llaman Z. O sea que primero le pide al modelo que haga algo para lo que sí está diseñado, predecir un número. Exactamente. Y como está prediciendo un número, puede usar toda su eficiencia. Una vez que tiene esos valores Z, que son continuos, los pasa por una función, la sigmoide. La sigmoide. Esta función actúa como un aplastador matemático. Coge cualquier número, positivo o negativo, y lo transforma en un valor entre 0 y 1. Que podemos interpretar como una probabilidad. Ahí lo tienes. Y de esa probabilidad ya es trivial pasar a la clasificación final. Si es mayor de 0,5 es spam, si no, no spam. Ya lo veo. La variable latente Z es como un traductor. El modelo principal habla en el idioma de los números continuos y esta capa Z, junto con la sigmoide, lo traduce al idioma de las etiquetas binarias. Es un puente ingenioso entre el mundo continuo y el discreto. La figura 1 del documento lo visualiza muy bien. Tienes las entradas X, que influyen en esta capa oculta Z, y lo crucial es que esas Z están interconectadas entre sí. Reflejando la estructura de los datos. Y de ahí, cada Z decide su etiqueta final Y. Y este diseño, según argumentan los autores, aporta beneficios muy concretos. El primero, el más obvio, hace que el modelo sea aplicable a problemas con gráficos complejos que serían, intratables para los CRF estándar. Libera el cuello de botella. Exacto. Segundo, puede reducir el ruido. Al definir las correlaciones en este espacio latente continuo, que es más flexible, el modelo puede ser más sutil que si trabajara directamente con los rígidos 0 y 1 de las etiquetas. Y mencionan un tercer beneficio relacionado con la fiabilidad de los datos de entrada, ¿verdad? Sí, dicen que es más robusto si los predictores iniciales no son del todo fiables. ¿Cómo es eso? Pues si las señales de entrada son ruidosas o débiles, el modelo puede aprender a fiarse más de la estructura. O sea, de la información que le dan sus vecinos a través de las conexiones en la capa latente Z, que de una entrada poco fiable. Entendido. La idea de ese puente entre el mundo continuo y el discreto es muy potente. Pero imagino que, como siempre en ingeniería, el diablo está en los detalles. ¿Hay una sola forma de construir ese puente? ¿O los autores proponen distintas arquitecturas? El modelo. Dos versiones, que llaman GSRF-BCNB y GSRF-BCR-B, y se diferencian en cómo tratan la incertidumbre en esa capa latente Z. Vale, a ver que los nombres son un trabalenguas. GSRF-BCNB y GSRF-BCRB. Sí, no son muy amigables, la verdad. Desglosemos el primero, el NB. ¿Qué significa? NB significa no bayesiano. Es el enfoque más simple y rápido. El directo. El directo. Una vez que el modelo GSRF ha calculado la distribución de probabilidad para cada variable latente Z, que recordemos es una campana de Gauss, esta versión simplemente toma el valor más probable. El pico de la campana, la media. La media, exacto. O sea, la aproximación de ir al grano.
Coge el valor más probable de esa variable oculta, lo pasa por el aplastador y toma la decisión final. Rápido y pragmático. Sí, Apuesto a que la otra versión es más enrevesada. has apostado bien. La B en GCRF-BCB es de bayesiano. Vale. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, pero también más costosa. En lugar de quedarse con un único valor para Z, el más probable, esta versión considera todas las posibilidades, Toda la campana de Gauss. toda la campana. No solo mira el pico, sino toda la distribución. Integra sobre todo el rango de valores posibles que Z podría tomar, ponderando cada uno por su probabilidad. A este proceso se le llama marginalización. Entiendo la diferencia. El no bayesiano dice, parece que el valor más probable de Z es 5, así que usaré 5. Ajá. El bayesiano dice, bueno, lo más probable es que sea 5, pero también podría ser 4,8 o 5,2, con menos probabilidad. Voy a tener en cuenta todas esas posibilidades para tomar mi decisión final. Esa es la idea. Suena mucho más cauto y exhaustivo. Lo es. No se compromete con una sola estimación de la variable latente, sino que abraza la incertidumbre total sobre ella. Y esto, claro, nos lleva directamente a la pregunta del millón. ¿Cuándo merece la pena? ¿Cuándo merece la pena asumir toda esta complejidad y coste computacional adicional? Exacto. Y esa es la pregunta clave. ¿Cómo lo pusieron a prueba? Me imagino que para comparar algo tan sutil necesitaron un entorno muy controlado. Precisamente, usaron datos sintéticos generados por ellos mismos. Ah, qué listos. Sí, es muy inteligente porque les permite controlar las reglas del juego a la perfección. Crearon un escenario donde podían ajustar dos parámetros clave con precisión. ¿Cuáles? El primero, alfa, que controlaba la fiabilidad de los predictores iniciales, o sea, la calidad de la información de entrada. Vale. Y el segundo, beta, que controlaba la importancia de la estructura, de la conexión entre los datos. Así podían simular todo tipo de escenarios, desde problemas donde las pistas iniciales son clarísimas, Ujú. hasta otros donde son muy ambiguas. Y la única forma de acertar es fijándose en el contexto. ¿Y qué descubrieron? Pues los resultados, que se resumen en la tabla 1 del artículo, son muy reveladores. Cuenta. En el primer escenario, cuando los predictores iniciales son muy fiables, o sea, un alfa alto, ambos modelos, el bayesiano y el no bayesiano, obtienen resultados prácticamente idénticos. O sea que la versión simple es suficiente. La versión NAM, la simple, es suficiente, sí. Lo cual tiene sentido. Si las pistas iniciales son tan buenas que te gritan la respuesta, no necesitas un detective que considere 1000 posibilidades. El enfoque directo de ir al grano funciona perfectamente. Claro. El modelo está muy seguro sobre cuál debe ser el valor de esas variables latentes Z. La intuición es que la campana de Gauss para Z es muy estrecha y puntiaguda. La media y la distribución completa son prácticamente la misma cosa. Pero, Pero la historia cambia por completo en el segundo escenario, cuando los predictores iniciales son débiles o ruidosos, un alfa bajo, y lo que realmente importa es la estructura, un beta alto. el caso difícil. El caso en el que el píxel azul por sí solo no te dice nada. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde el modelo bayesiano, el GSRFB, brilla. Ajá. La tabla 1 muestra que su puntuación AUC, que es una medida de la calidad de la clasificación, es significativamente superior. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha incertidumbre sobre las variables latentes, ya que las entradas son débiles, marginalizar, es decir, tener en cuenta toda esa incertidumbre, da sus frutos. El modelo Naive, al quedarse solo con la media, que ahora es solo una estimación poco fiable, Pierde información. pierde información valiosísima que está contenida en la anchura de esa campana de Gauss y su rendimiento pues se desploma. Ajá, así que la fortaleza del modelo bayesiano emerge precisamente en esas situaciones turbias, donde no hay una única respuesta obvia para la variable latente, y hay que sopesar todo el abanico de posibilidades para llegar a una conclusión robusta. Exacto. Es más cauto y esa cautela se recompensa cuando el problema es difícil. Totalmente. Pero, y este es el matiz crucial, esa precisión tiene un precio. Claro, siempre lo tiene. ¿Qué precio? Los autores lo analizan en la figura 4 y las gráficas no dejan lugar a dudas. La versión bayesiana B es muchísimo más lenta Muchísimo. y requiere más memoria, especialmente a medida que aumenta el número de datos que hay que procesar. Es el clásico y eterno dilema en aprendizaje automático entre precisión y velocidad. El clásico compromiso. Sí. La versión NB es rápida y eficiente, mientras que la B es más lenta, más costosa, pero más robusta frente a la incertidumbre.
No hay un almuerzo gratis. Entendido. Es un compromiso fascinante. Bien, hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que hacer un zoom hacia atrás y resumir las grandes ideas, las lecciones clave que nos deja este análisis del artículo, ¿cuáles serían? Creo que podemos destilarlo en 4 puntos clave. A ver, El primero es conceptual. Para clasificar datos interconectados, los modelos deben tener en cuenta esas relaciones. Ignorar el contexto lleva a un rendimiento pobre. Es el principio fundamental. de acuerdo. El segundo es la innovación técnica. La propuesta de adaptar un modelo de regresión eficiente, el GCRF, para una tarea de clasificación. Con ese puente, esa capa intermedia. Y la clave para lograrlo es esa capa intermedia de variables latentes continuas, que actúa como un puente elegantísimo entre dos mundos matemáticos. El truco del traductor. Me parece la idea más potente de todo el artículo. Sin duda. El tercer punto es el resultado práctico de esa idea. Las dos variantes. La rápida y la precisa. Una rápida y directa, la ANB, que funciona de maravilla cuando los datos de entrada son claros y fiables, y otra, la bayesiana B, más lenta y exigente, pero que a cambio es mucho más precisa en condiciones de alta incertidumbre. Cuando la estructura es lo que importa. Cuando la estructura de los datos es la pieza más importante del puzzle, sí. Vale. ¿Y el cuarto? Y el cuarto, que es la conclusión final. La elección entre ambas no es trivial. Es un compromiso. No hay un ganador absoluto. Depende del problema. Depende. Si se necesita velocidad y se parte de datos de buena calidad, la versión no bayesiana es la opción lógica. Si el problema es intrínsecamente ambiguo, las señales de entrada son débiles y la precisión es la máxima prioridad, pues el coste extra de la versión bayesiana puede valer totalmente la pena. Una síntesis perfecta. Y como siempre, me gustaría que termináramos con un pensamiento para la reflexión. Algo que el propio artículo deja en el aire. ¡Ah, sí! Mencionan como trabajo futuro la extensión de su modelo a problemas de clasificación multietiqueta. Cierto. Y esto me hace pensar. Hasta ahora hemos hablado de cielo o no cielo, spam o no spam, binario. Pero, ¿qué pasaría si un píxel pudiera ser a la vez cielo, nube y azul? O si una canción pudiera evocar alegría y nostalgia simultáneamente. Es un reto fascinante. En ese mundo, donde un solo dato puede tener múltiples identidades superpuestas, la incertidumbre ya no es un problema a evitar. Sino una característica fundamental de la realidad. Exacto. También en un escenario así. Quizás en el futuro, estos enfoques más cautos y complejos dejen de ser una opción para casos difíciles y se conviertan en la norma para entender un mundo que es, por naturaleza, ambiguo y multifacético. Da que pensar, desde luego. Con esa idea, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.